Recording is on. Bueno, buenos días. Hoy nos toca analizar el tema de la prueba de los contratos, ¿sí? Vamos a empezar siempre recordando que en materia de prueba y en materia de forma decimos que se trata siempre de las dos caras de la misma moneda. Van a estar íntimamente relacionadas las reglas de la prueba con las reglas de forma. Las reglas de forma ya las hemos analizado en otra charla por separado, pero cabe la pena recordar que es nuestro parecer que la forma está destinada o cumple ciertas funciones relacionadas con la trascendencia del acto a las partes, dando publicidad al negocio jurídico que se está llevando a cabo en el caso de los actos jurídicos bilaterales. Otra función que marcábamos de la forma es, además de la publicidad, que sirva como un medio para que las partes puedan ir tomando debida conciencia del acto que están llevando a cabo, y en tal sentido es propio del legislador fijar formas más rigurosas cuanto más importante es el acto, como ser, por ejemplo, la compraventa de un inmueble, donde incluso hay distintos medios de publicidad y registro conforme la política legislativa en cada caso, y siempre buscando que el aspecto publicista del negocio jurídico y dándole trascendencia al acto para que no quede en la intimidad de las partes. Y ahí vale la pena también recordar en el punto que en materia de forma, el artículo 1015 junto con el artículo 284 y 285 en la teoría general del acto jurídico determinaban que las partes podían elegir la forma que quisieran para su acto jurídico o para su acto jurídico bilateral, si es que el legislador no había impuesto a ese, en el caso de los contratos, a ese negocio jurídico bilateral, una forma determinada. Es decir, el 1015, contrario sensu, determinaba que son formales aquellos contratos a los cuales el legislador le impone una forma determinada. Y fuera de ese principio general, las partes en el contrato, las partes en el negocio jurídico, pueden decidir, pueden elegir aún una forma más rigurosa que la pedida por el legislador o la impuesta por el legislador. Con lo cual nos da a pensar acá que, o relacionar los capítulos de forma y prueba en esto que estamos diciendo, que se trata de las dos caras de la misma problemática, del mismo tema, especialmente cuando el legislador deja abierto la autonomía y la voluntad de las partes, la elección de la forma que le van a dar a su negocio jurídico. Entonces, las partes van a escoger seguramente una forma más rigurosa, no ya por una condición o requisito formal del legislador que les ha impuesto ese medio de forma para llevar a cabo su acto jurídico, sino ya como un medio, fuente y medio futuro, en vistas a poder probar dos cuestiones esenciales en relación a ese negocio jurídico que están llevando a cabo. En primer término, la existencia del contrato, y en segundo término, el contenido de lo acordado entre las partes. Son las dos cuestiones esenciales que tienen que ver con la prueba. Repetimos, la existencia del contrato y el contenido de dicho contrato, es decir, las cláusulas que habían determinado las partes. No es intención ahondar en temas procesales, pero sí vamos a estar obligados a mencionar ciertas reglas que rigen el marco jurídico procesal en el cual nos manejamos en nuestro territorio, recordando ya que el artículo 15 en el Código de Deberes nos establecía que los jueces no podían dejar de resolver el conflicto procesal que se les planteaba, alegando silencio, oscuridad o insuficiencia de las normas, ya sean de fondo o procesales. Por su parte, el artículo 75, en su inciso 12 de la Constitución Nacional, al establecer las atribuciones del Congreso, partiendo de que estamos organizados bajo un sistema federal de gobierno,
Este inciso 12 del artículo 75 establecía que las provincias le han delegado al gobierno nacional, en este caso al Congreso de la Nación, recordemos, artículo 75, específicamente en el inciso 12, el dictado de los códigos de fondo, en su caso civil y comercial, penal, las leyes relativas a la problemática del trabajo, seguridad social, y se han reservado para las jurisdicciones locales, el dictado de los respectivos códigos o reglamentos procesales, ¿sí? Esta es la razón por la cual en cada jurisdicción nacional tenemos vigente un código procesal local, sin perjuicio de que algunos de ellos se parecen entre sí, y sin perjuicio de algunos proyectos que están dando vueltas como para intentar fijar un código procesal modelo y que ese código procesal sea adaptado por todas las jurisdicciones. Pero lo importante acá, en este sistema federal de gobierno, es recordar que las provincias se han reservado para sí el dictado de las reglas procesales. Esto sumado a lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Nacional, forma nuestro sistema federal de gobierno. Es precisamente el artículo 121 donde las jurisdicciones locales se reservan el dictado de la normativa el poder no delegado, en este caso la normativa procesal, el poder no delegado al gobierno federal. Entonces esa es la forma en que se organiza nuestras reglas de prueba en relación a los actos jurídicos bilaterales, contratos. En la jurisdicción que nos toca aprender, atender y generalmente litigar, tanto a nivel nacional con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, tenemos reglas que guardan mucha similitud en el artículo 376 del Código Provincial y en el artículo 377 del Código Nacional, donde se establecen que serán aceptados todos los medios de prueba previstos por las disposiciones legales, siempre y cuando el juez disponga en su realización, a pedido de parte y o incluso de oficio por el propio juez, con el límite, genérico de la moral, la libertad y las reglas procesales, evidentemente. Estos son los que se llaman medios y fuentes de prueba, ¿sí? Incluso en el artículo 376 del Código Provincial bonaerense, en el segundo párrafo, se deja abierto también la posibilidad de utilizar herramientas o medios análogos en la forma que el juez los pueda aceptar o no. Por supuesto que no es intención de la materia, escapa al área de conocimiento que estamos tratando, adentrarnos en las reglas procesales que tienen su propia materia, sin perjuicio de marcar necesariamente que en vistas a esas dos cuestiones que necesitaríamos probar desde nuestra materia de fondo, repetimos, la existencia del contrato y el contenido de dicho contrato, las reglas procesales se basan en ciertos principios que estudian precisamente en la materia respectiva. Hablamos de la unidad de prueba, hablamos de la carga de la prueba, la prelación de los medios de prueba, la valoración de los medios de prueba. En la más moderna postura doctrinaria procesal, la apreciación de la prueba va a estar sujeta a las reglas de la sana crítica, el principio de contradicción, el derecho procesal, también relacionado con esto que mencionábamos en el segundo párrafo del artículo 376 bonaerense, el principio de amplitud probatoria, ¿sí? Por lo cual, esta organización del sistema federal en nuestro país nos lleva a que el marco constitucional establezca que las fuentes y medios de prueba
van a estar específicamente regulados, deberían estarlo, por los códigos procesales locales, ¿sí? Los códigos procesales locales en cada jurisdicción, en cada provincia. En este marco constitucional, deberían el Código de Fondo respetar este ámbito de competencia no delegada por las provincias conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional y el inciso 12 del artículo 75 que mencionábamos antes, con las atribuciones del Congreso de la Nación. Y por lo tanto, las reglas de prueba deberían ser ajenas, las reglas de prueba deberían ser ajenas a los códigos de fondo. Sin perjuicio de eso, ya Vélez nos establecía alguna regla de prueba en el código de fondo y se repiten dos normas, dos reglas de prueba en nuestro código del 2015. Hablamos del artículo 1019 y el 1020. ¿Sí? En el caso del 1019 habla un poco del elemento técnico procesal que habíamos mencionado antes, los medios de prueba, al igual que lo hacen, repetimos, el artículo 376 y 377 respectivamente de los códigos bonaerense y de la Nación, procesales. El 1019 del Código Civil y Comercial también nos establece esta regla genérica de que los contratos pueden ser probados por los medios en forma amplia y abierta, por los medios de prueba aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica. Entonces, y con arreglo, dice el 2019, a lo que disponen las leyes procesales. Acá hay un poco de reiteración, un poco de sobreabundancia, y no observamos ninguna contradicción respecto a los dos códigos, por lo menos procesales, que habíamos mencionado. También el 1019 establece la necesidad en algún caso de que algún contrato deba ser probado por algún medio de prueba en particular. Esto en la parte final del primer párrafo del artículo 1019, que textualmente refiere a alguna disposición legal que establezca un medio especial de prueba. Sin perjuicio de eso, también el mismo artículo 1019 establece que los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Acá recordemos la vieja regla establecida en Vélez, la cual había utilizado una variable económica, un valor económico en moneda local para establecer un límite pecuniario sobre el cual los contratos no podían ser probados exclusivamente por testigos. Acá se deja un poco de lado esa barrera económica, quizás por los problemas inflacionarios y reiterados en la economía con la devaluación de nuestras monedas, que hacían permanentemente dejar sin efecto, sin validez, aquella regla de Vélez respecto al límite económico. Por su parte, el artículo 1020 del Código Civil y Comercial establece también que hay algunos contratos en los cuales vamos a exigir la forma, vamos a exigir una forma determinada en relación y con fines probatorios. Es decir, reconoce la existencia de estos contratos formales ad probationem, llamados en doctrina, que tienen, donde la forma tiene la finalidad, además de las funciones que habíamos mencionado antes, de cumplir un medio de prueba en relación a dicho contrato. Particularmente también sucede esto con los contratos solemnes formales. Entonces, en estos contratos, ya sea formales solemnes o formales ad probationem, el 1020 establece que la forma impuesta por la ley va a ser de necesaria prueba mediante la exhibición del instrumento. Dicho contrato, donde sea formal solemne o sea formal con fines de prueba, formales probaciones, deberían ser acreditados por su propia naturaleza mediante la exhibición del propio instrumento indicado por el legislador. Pero nos deja a la vez la puerta abierta del artículo 1020
a la posibilidad de obtener alguna prueba de haberse realizado esa formalidad, ya sea solemne o aprobación, ya sea si el contrato se comenzó a ejecutar o si existe un principio de prueba por otro medio, en caso de que haya alguna imposibilidad de exhibir ese instrumento. Al mismo tiempo, indica en el segundo párrafo que va a considerarse principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, o incluso menciona su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. Obviamente, en este punto, en esta sección del segundo párrafo, nos da los medios de prueba para probar la existencia del contrato, que era una de las intenciones que teníamos, estábamos marcando con el tema. Es decir, podemos probar la existencia del contrato con esta excepción prevista en el artículo 1020, pero se nos va a dificultar realmente el tema de probar el contenido del contrato, es decir, a qué se habían obligado, con qué alcance, bajo qué modalidad, forma y plazo las partes en dicho contrato del cual carecemos del instrumento para exhibir. Al mismo tiempo, para cerrar este tema de la prueba, debemos mencionar que el nuevo código sí establece en su código, en este código de fondo, en su texto, la incorporación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, donde habría alguna regla que excedería el marco del contrato, el derecho de fondo, estableciendo reglas procesales en un código de fondo y por lo tanto con vigencia a nivel nacional. Pero bueno, esas reglas de carga probatoria dinámicas entendemos son propias del derecho procesal y a esa rama del derecho nos remitimos. Muchas gracias.